gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y otra de las respuestas que me da el presidente tiene que ver con este planteamiento que no es la primera vez que hacemos y que se los aviso, no será la última, que tiene que ver con el asunto de las personas que están purgando condenas que no tendrían que estar purgando. Hablamos de personas inocentes que están purgando condenas de culpables que están en libertad. Así es esto. Particularmente es en la administración de Felipe Calderón, y en eso soy muy reiterada, en donde se da un pico, hay un crecimiento importante en supuestas bandas de secuestro. Sabemos que esto no es así. ¿Por qué? Vaya, sin tener mayores datos, porque fue una administración bastante opaca y que solamente maquilló lo que le importaba informar. Cuando Felipe Calderón empieza con su guerra contra el narco, tiene que buscar la forma de justificarla. Inmediatamente, ¿qué hace? Primero hace un pacto con los medios de comunicación. Recordemos, hace un pacto con los medios de comunicación para que sean los medios de comunicación quienes dejen de hablar sobre las tragedias, que dejen de mencionar, ¿no?, gráficamente cómo habían descuartizados, colgados, cuerpos en bolsas, narcomantas, etcétera. Entonces, Felipe Calderón hace un pacto con los medios, el famoso pacto de los medios, cómo se consolida el PRIAN, la mafia del poder y se enquista en el poder mediático, y los medios empiezan a bajarle el tono de todo lo que venían diciendo en materia de seguridad y empiezan a darle mucho juego a los boletines y a los paseos que hacían en la administración de Felipe Calderón. Estos paseitos que hacían en esa administración de a tiro por viajera. Acabamos de desmantelar una banda de secuestradores. Ok, ¿y quiénes la integran? Y ya te mencionaban los nombres. Y además te decían que esa banda de secuestrados pues las habían encontrado con armas de alto calibre, de uso exclusivo del ejército, y que aparte les habían encontrado pues marihuana, por ejemplo, o coca. Se las habían encontrado. Y entonces metían, a estas, las encarcelaban, y cuando encarcelan a estas personas, pues uno voltea y dice, bueno, ¿y de verdad se desmanteló el crimen organizado? ¿Se logró reducir la violencia en el país? No, los hechos los seguimos viendo hoy por hoy, cuando tenemos este escenario en el que podemos ver cómo el crimen organizado se fortaleció en ciertas entidades, como el crimen organizado, pues vaya, incluso se ramificó porque hubo detenciones de altos capos, y no era precisamente, digo, a estas alturas del viaje, sabemos que eran aquellos que se oponían a el pacto que tenía Felipe Calderón y Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa en particular. Entonces, aquellos que se convertían en enemigos del cártel de Sinaloa se convertían en enemigos del Estado, y el Estado iba por las cabezas, lo que deja a los grupos del crimen organizado pues completamente sin control, sin una cabeza que los ordenara, y se empiezan a derivar distintas células, ¿no? Vienen que si el tema de los Zetas, vienen también las autodefensas, que hubo algunas que se convierten también en grupos criminales, que si los templarios, etcétera. Entonces viene este crecimiento de estas células criminales que hoy ya tienen pues hasta distintas fórmulas, ¿no? Ya hay como, hasta hay variantes, podemos llamarle, y es la situación a la que nos encontramos hoy. ¿Cómo vamos a reducir esto? Bueno, pues ese es el escenario que a nosotros nos da a entender que efectivamente la administración de Calderón no se hizo, la guerra contra el narco fracasó. Hay panistas que lo reconocen. Son pocos, pero hay panistas que tienen la decencia de reconocer que no funcionó la guerra contra el narco y que al contrario empeoró la situación del país. Son pocos, pero existen. Y el hecho de que tengamos todos estos comentarios nos remite obligadamente a decir, bueno, oigan, ¿y entonces por qué tenemos tanta gente en la cárcel presuntamente acusada de secuestro o de homicidio? Bueno, pues el sistema penal con el que estaban en ese momento permitía que una persona pudiera solamente firmando una declaración y se le declarara culpable. Y eso favoreció inmensamente a la administración de Felipe Calderón. Así que cuando le insisto en el presidente en esta pregunta, en este comentario, la respuesta que hoy me da es mucho más amplia a la que me habría dado en diciembre, porque la respuesta que hoy me da el presidente es: estamos buscando el mecanismo porque no es sencillo. Estamos buscando el mecanismo porque no es justo, porque no, o sea, es una vergüenza que tengamos personas inocentes pagando condenas de criminales que son los que los metían al bote.